Así es, vénganse para acá porque hay que cuidarse, hay que cuidar de la salud y por supuesto hay que escuchar los consejos y recomendaciones de los expertos. Por eso hoy en ese segmento me gusta el tema que vamos a hablar. Se los decía al inicio del programa y es lo relacionado con el cuidado de corazón. La salud del corazón, un órgano tan vital que no solamente tiene que ver con los sentimientos y que a veces nos los rompen, sino que también uno tiene que cuidarlo. ¿Qué tal, doctor? Buenos días, ¿Qué tal? bienvenido. Buenos días, Doctor mucho gusto. Héctor Ortiz, cardiólogo. Sí, mucho gusto, buenos días. Gracias por la invitación. Nosotros felices de recibirlo porque sé que estuvimos hablando detrás de cámaras de todos estos temas que siempre uno dice, ¿será mito? ¿Será verdad? Pero él justamente nos viene a aclarar todo esto porque es muy interesante y muy importante saber todo lo relacionado con el corazón. Sí. Muchas personas dicen que si las mujeres tienen más alto el riesgo de sufrir un infarto, ¿esto es mito o es realidad? Yo creo que falta un cartelito de depende. Depende. Porque siempre depende la respuesta. La mujer siempre va a tener menos riesgo antes de la menopausia. Cuando la mujer llega a la menopausia, tu riesgo aumenta, porque la menopausia como tal te va a aumentar el colesterol, te va a aumentar el triglicérido, tu peso, tu circunferencia abdominal, y eso te predispone más a un riesgo cardíaco alto. Pero también una mujer joven tiene el riesgo de tener riesgo cardíaco. ¿Por qué? Es diferente tener una paciente de 37 años, atleta, que se cuida, versus una paciente de 37 años con sobrepeso, con diabetes, con malos estilos de vida, su riesgo va a cambiar. Entonces depende, pero el riesgo sí va a cambiar después de la menopausia. Ok, son cosas que uno tiene que tomar en cuenta porque justamente uno no piensa cuando llega la menopausia, pero todos vamos a pasar por ese proceso. Correcto. Y ahí se incrementa en la opción de que pueda dar un paro cardíaco. Correcto. Un infarto. Ok, bueno, el estrés, creo que todos vivimos en un estrés continuo que es justamente lo que uno tiene que controlar. ¿Pero esto influye a que pueda dar un paro cardíaco? Sí, eso es verdad. Eso es verdad. ¿Es mito o verdad? Es verdad. Yo le digo a mis pacientes en la clínica, ¿sabes? El estrés no es un cliché. Cuando tú lees y vemos, el estrés genera una cascada hormonal dentro de tu cuerpo de inflamación. Aumentas cortisol, interleucinas, cascadas inflamatorias que predisponen y activan a tu cuerpo, activan tu sistema renina, angiotensina, renal, etcétera, predisponiéndote a qué, cuáles son los resultados cardiovasculares, hipertensión, diabetes, dislipidemias, sobrepeso. Entonces, no es decir a tu paciente, ay, mire, quítese el estrés o desestrésese y mágicamente se te va a quitar la arritmia o la hipertensión. El estrés sí es causante de efectos cardíacos como tales. Por eso hay que cuidar mucho eso y controlar las emociones, no estresarse Correcto. por cosas que no dependen de uno, sino porque también el diario vivir te va a tener estrés, pero hay que tenerlo controlado. Correcto. Otra interrogante que surge es si solo las personas que tienen sobrepeso pueden padecer del corazón o no necesariamente. Depende también. Depende, ok. Obviamente que uno sea gordito con sobrepeso, el riesgo cardíaco es alto, pero yo he tenido en mi práctica pacientes atletas, CrossFit, que son maratonistas, que han tenido un infarto, que se han desplomado en una carrera. Tuve una paciente hace como un año, Futeca Zona 14, que estaba corriendo, se desplomó, tuvo un infarto. Depende, o sea, depende si tu riesgo es alto y como consejo, si tú sos gordito o sos atleta, siempre ve con tu cardiólogo, siempre ve a chequearte porque el riesgo siempre existe. ¿Sí? Ok. Hay otra pregunta que no sé si es verdad o mito, que el colesterol alto le va a dar síntomas a una persona que puede tener padecimientos del corazón. Ese es mito. ¿Por qué? Totalmente mito. Porque tú puedes tener el colesterol alto y aún así tener sin síntomas, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un enemigo silencioso. No te va a dar síntomas si lo tienes alto y te va a dar síntomas, como diría mi maestro, el colesterol te va a doler hasta que te dé un paro cardíaco, un infarto o un derrame cerebral, pero antes de eso no. Entonces, si tú, como vuelvo y repito, el riesgo es importante porque si tú sos de alto riesgo, tu colesterol, tu objetivo de colesterol va a cambiar. Por eso siempre tienes que ir con tu médico, siempre. Siempre hay que ir a los chequeos. Y también el colesterol alto es familiar. Si tú tienes antecedentes familiares, que tu familia padece colesterol alto, tienes que chequeártelo, sí o sí. Para eso existen ciertos medicamentos para irlo tratando, ¿verdad? Porque como te decía, no hay que ser obeso para tener el colesterol alto, pero sí, al hacer el chequeo, lo detectan y dejan la medicina necesaria para tenerlo controlado. Correcto. Bueno, otra interrogante que surge que también usted me va a decir si es mito o realidad, o verdad en este caso. Cuando duele el brazo izquierdo, ¿es una señal que va a dar un paro cardíaco o no necesariamente? Sí, cuando uno lee medicina, los síntomas de un infarto es dolor de pecho precordial que se irradia al brazo izquierdo. Pero no todos los dolores de brazo izquierdo van a ser infarto. Eso tenemos que aclararlo. Y no siempre va a dar.
O sea, No siempre va a dar, no siempre va a dar. Hay pacientes que tienen un dolor en la boca del estómago y es un infarto. Entonces, no siempre va a dar, pero sí es parte de los síntomas. Entonces, si tú eres paciente de alto riesgo diabético con dolor en brazo izquierdo cada vez que haces ejercicio, consulta a tu médico, siempre. Y hablando justamente de la dieta y del ejercicio, ¿la hipertensión se puede controlar con eso o va más allá? ¿Hay que tomar medicamento? Va más allá. Ok. Porque la hipertensión es una enfermedad neurohormonal, no es una enfermedad de una fracción numérica que tú tienes una presión de 130 partido 80. Entran en juego varios factores renales y cardíacos que si no controlamos la presión con medicamentos, tu corazón se va a deformar. Se va a llegar a una falla cardíaca, una insuficiencia cardíaca. Obviamente, hacer ejercicio y tener buena dieta es vital para evitar que tu presión se siga subiendo, pero es un conjunto: medicamentos, buenos estilos de vida y ejercicio. Excelente. Bueno, vamos a ver si esta que viene es mito o verdad, porque de verdad creo que muchas personas tenemos esa duda. Las personas que fuman son más propensas, Correcto. pero fumar solamente un cigarrillo al día va a afectar que me dé un infarto. Sí. 100% que Sí. no importa la cantidad, No importa. es en sí lo que se está consumiendo. Las arterias de tu corazón, que se llaman coronarias, tienen una elasticidad normal y fisiológica. Está escrito que con solo un cigarro que tú fumes, pierdes tu elasticidad y riesgo de infarto es alto. Y tu corazón tarda 7 días en recuperar esa elasticidad solo con un cigarro. Dios mío. Entonces, si tú fumas un cigarro, tu riesgo es alto. Y ahora que están los vapes, yo le digo a mis pacientes, el tabaco es un riesgo conocido, pero el vape es un riesgo por conocer. Y hemos tenido mucha información actual de que el vape también daña el corazón. Entonces, solo fumes una vez un vape o solo fumes una vez un cigarro, tu corazón está en riesgo. Definitivamente. Bueno, también la diabetes. Hay muchas personas que son diabéticas, ahora se ve hasta la diabetes infantil. Correcto. O sea, es algo que sí hay que ponerle mucha atención. ¿Esto influye mucho en que dé un paro cardíaco Sí. o un infarto? El diabético siempre va a tener riesgo de infarto y paro cardíaco, siempre. Incluso los scores de riesgos cardiovasculares, el ser diabético te lo pone como que ya tuviste un infarto. Solo con ser diabético sin tener infarto, tu riesgo es alto, es rojo, números rojos, porque ya es como que ya tuviste un infarto. Entonces, ser diabético influye mucho y Ya es un el corazón riesgo está más vulnerable. correcto. Ay, O sea, qué horror, que la verdad es que es interesante conocer todo esto. Bueno, nos vamos, la última y nos vamos, como dicen por ahí. Ok. ¿El ejercicio es realmente peligroso al momento de alterar el corazón para que dé un paro cardíaco o ayuda Ayuda. sabiéndolo llevar? ¿Esto es verdad o mito entonces? Es verdad. O sea, verdad. tienes que hacer ejercicio. Ok. Sí, pero por más ejercicio que hagas, no te predispone un riesgo para infarto. Entre más ejercicio y más buen estilo de vida que tengas, tu riesgo va a bajar. Entonces, siempre tienes que ir con el médico a chequearte tu colesterol, chequearte tu presión, para que tú puedas hacer ejercicio correctamente y sin ningún riesgo, ¿verdad? Y una persona que ya tiene sobrepeso y que necesita empezar a hacer estos cambios, también si hace mucho ejercicio se le puede causar un daño en su corazón por hacerlo, digamos, de romplón, por decir así, o no. No, hay que hacer un ejercicio progresivo, conforme tu cuerpo lo vaya pidiendo. La primera semana camina 15 minutos, después corre 16 minutos, después corre 20 minutos. Es progresivo, no te voy a poder correr el estadio, pues. Excelente. Bueno, doctor, ¿cómo aparecen en las redes sociales para que las personas vean todo lo que suben en Instagram? y en TikTok? Dr. Ortiz, también en TikTok, ahí estamos y mucho gusto y gracias por la invitación. Gracias por estar acá con nosotros, aclarar las dudas. Ya saben ustedes qué es verdad, qué es mito. Tómelo en cuenta y a cuidar del corazón porque es un órgano muy importante y acá el doctor nos acaba de decir Gracias. por qué. Gracias por acompañarnos. Gracias. Nosotros continuamos con más de IVA en la mañana y Luisito tiene algo muy interesante. Me voy contigo.